Muy buenos días. Panorama semanal. Cuando usted ve a una comunidad de mulatos celebrar Thanksgiving, lo único que usted tiene en su cabeza, lo único que llega a su cabeza es Michel Foucault. Si el poder no impone la verdad, las sociedades no existiesen. La disonancia cognitiva de la realidad real del Thanksgiving, sublimizado en la República Dominicana con la Virgen de las Mercedes, donde se le viran las flechas que iban para los españoles y se le pegan a los mestizos. Si usted no entiende ese proceso hegeliano de transculturación, producto de la hegemonía del poder como el metarrelato del momento, entonces no tendría sentido hacer este tipo de programas, Ricardo Nieves. La semana pasada seguíamos hablando de todos los pillos que están rodeando este mundo y decidimos, Ricardo y yo, hoy hacer un programa de filosofía. Ricardo Nieves, ¿dónde comiste pavo este jueves pasado? Saludo a todos los televidentes. Tú como buen Panorama. mulato. Yo no como pavo, no tengo esa costumbre, no la asimilé, no la he asimilado, me envejecí sin hacerlo y así moriré. Pero te invitaron a comer pavo. Sí me invitan, incluso 2 familias me invitaron a comer pavo. Yo digo, pero mátate una guinea. Una guinea de saludable, de Cotuí. ¿Sabes que ahí hay mucho? Donde hay pajón, la hierba esta, ¿no? Ahí hay guinea. Cotuí, Salcedo, Hermana Mirabal. Yo le preguntaba a unos vanilejos, que son las que lo crían, que crían conejos, crían guinea, crían rolones, crían palomas de comer. Le digo yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hay ganso? ¿Por qué no hay pato? ¿Por qué? Coño, que sale caro. Tú sabes que en Francia... Sale, no es costo efectivo. En Lyon... Imagínate. Francia, Lyon, de donde era Ireneo. Ireneo fue... Ireneo de Lyon. La Ireneo memoria. de Lyon. ¿Por qué me acordé de Lyon? Por Ireneo. En Lyon pasaron muchas cosas para la cultura occidental. De ahí era obispo de Lyon, Ireneo, que se convirtió luego en santo por la iglesia. San Ireneo. San Ireneo. ¿Qué hizo Ireneo? Fue alumno de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Un alumno de Juan, al que decapitaron. O lo mataron a pedrada, ¿no? Y Policarpo fue uno de los primeros mártires del cristianismo, que murió quemado, vivo. Lo único bonito del cristianismo fue la iglesia primitiva. Hermosa. Esa que tú estás El diciendo. martirilogio, ¿verdad? Mira, el martirologio. Entonces en Lyon, tú sabes lo que pasó en Lyon también, además del... Porque eran mártires, no eran poder todavía. Eran mártires. Andaban en sandalia todavía. Andaban en sandalias, no eran poder. No habían entendido que cuando algo se impone, crea poder. Entonces, desde que la iglesia creó el poder, se dañó. En la Edad Media, alta Edad Media, y en la medianía de la Edad Media, se creó una costumbre en los monasterios, el foie gras. ¿Qué era el foie gras? Agarraban un pato, le ponían una especie de tubo y le rellenaban el buche hasta ponerlo repleto por completo. ¿Qué hacía esto? Bueno, toda esa grasa del maíz, que es buena, se iba al hígado del pato y el pato desarrollaba un hígado enorme. Una hipertrofia hepática. Entonces se sacaba eso y se cocinaba moría. Un plato, Tacho. el foie gras. Todavía es un plato universal, el foie gras. Aquí, ¿tú sabes quién me enseñó eso? Bienvenido, Peña, el cirujano, claro, anatomista que estudió allá en Francia, mi querido amigo cirujano. Héctor, el ser humano no vive en el tiempo. Es el tiempo que vive en el ser. Ay. Heidegger. Coño, siempre caen a Heidegger. El ser humano no tampoco le da sentido a las cosas. Son las cosas que le dan sentido al lenguaje.
Y el lenguaje es la morada del ser. Te desayunaste, ¿no? Mira, no solamente, se desayunaste tú, porque tú entraste en la palabra lenguaje y justamente... Pero ¿por qué te voy a la decir lenguaje? filosofía Porque sin analítica- lenguaje no hay ni identidad, ni cultura, Pero ni identificación, no te meten- ni pavo, ni sanguíneo. El lenguaje es todo esto. Es el costado más emblemático de la libertad y de la identidad. Y Decía también- Hölderlin, el poeta alemán. Pero también es la prisión del hombre. Y también en la prisión. Porque si es su libertad, es su prisión. Porque de lo que no debes, de lo que no sabes, debes callar, decía Wittgenstein. Héctor, el 99% de los que comieron pavo el No jueves, tienen ni idea de lo que es Thanksgiving. Ni que es Thanksgiving. Ni Porque- le importa. No, sin embargo, cuando yo en los chats, yo me levanté el jueves a dañarle, a echarle como hago yo todas las veces, Aquello. a echarle aquello en la sopa. Y entonces veo Grande. en el chat de mi universidad. Grande Aunque y, ese grande. relievado. Y grasoso. Como atorreico. Con su grasita. Sí, con su grasita. Entonces, Como la picaña. Como le dije la picaña yo, tiene una grasita arriba. me llaman en el chat de UNIBE, de mis compañeros de UNIBE de universidad, demos gracias a Dios en el Día de Gracia. Entonces le pongo, pero tú eres una mulatica, a ti te hubieran degollado los pilgrims si llegaban aquí. Ustedes entienden lo que es el Thanksgiving realmente. El Thanksgiving es la hegemonía centroeuropea Sí. protestante que llegó a América, arrasó con los indios, les robó la comida a los indios y ellos le dieron gracias a Dios porque ese día comieron por lo que les robaron a los indios. Entonces, si usted no entiende y si usted como mestizo, mulato dominicano no entiende que la Virgen de la Mercedes lo que hizo fue que le debió la flecha a los indios que existían aquí para matar a los españoles que devolvió. vinieron a matarlo, entonces usted no tiene idea de lo que es la realidad real. Y como dice Ricardo Nieves, el lenguaje, arma preferida por el poder para moldear la realidad del momento, nos hace ver las cosas como no son. Y justamente el programa de hoy, que queríamos nosotros hacer un ejercicio en filosofía, pero nos damos cuenta, Ricardo, te metiste en el lenguaje, pero también te metiste en la filosofía social. O sea, uno no puede, nosotros que somos ochenteros, no podemos disociarnos del existencialismo social y de la filosofía analítica. Nos vamos por Wittgenstein, pero tú jalas Heidegger. Nos vamos con Searle, con Davidson, con Gottfried Frege, pero no nos podemos disociar de Michel Foucault. Porque sí, el lenguaje, y podemos hablar de la filosofía del lenguaje, que justamente tú sabes que estamos ya terminando esa maestría, y darnos cuenta de que sí, el lenguaje es la libertad, pero es también nuestra prisión. Y cuando Wittgenstein en el Tractatus, que luego lo niega en su próximo y único libro, plantea, sí, el lenguaje, las palabras existen, pero las palabras no son etiquetas, las palabras no son atómicas, las palabras son para jugar con ellas. Las palabras tienen una intención, decía Searle y John Austin. Las palabras son vagas, decía Wittgenstein. Las palabras tienen un significado referencial y otro simbólico, decía Godot Frege. Y Bertrand Russell se quedaba en el medio y decía, las palabras construyen, pero tienen que tener una intención. Y cuando la intención de las palabras es gobernarte, subyugarte, entonces se crean estos metarrelatos como el de Thanksgiving. Ahora, Héctor, Pero el Thanksgiving no es importante, República Dominicana, para los españoles. Para los españoles es importante el Black Friday, con nombre en inglés. sí, pero fíjate también, porque a veces pecamos de excéntricos y somos anarquistas. Esnovistas dentro del establishment. Porque es real, ¿qué es lo que somos nosotros? Cuando empecé con Heidegger, lo que quería señalar es que Heidegger
tiene un concepto del tiempo muy parecido a San Agustín. Nosotros somos la extensión de una molécula de ADN que sigue interminablemente muriendo y reproduciéndose. Y San Agustín decía, nuestra mente no es más que el producto de todas las mentes anteriores. Eso lo dijo en la segunda página de Confesiones, que es el libro famoso de San Agustín. Pero Heidegger dice algo muy parecido. Dice Heidegger que el hoy no es más que la extensión de un día que va envejeciendo, que va siendo cada vez más viejo. ¿Qué es lo que somos nosotros? Un producto de todo lo anterior. Saca la columna del Imperio Romano de la cultura occidental y no existe. Saca la filosofía y el pensamiento griego solo y no existe. Saca el judeocristianismo y no existe Occidente. ¿Tú crees que los griegos tuvieron influencia? Poderosa. ¿De quién? Está bien, tú dices Tales de Mileto. Tú dices... No, yo digo la esencia de la filosofía. ¿De quiénes pensaron ellos solitos? Pensaron, solitos, Ricardo. Pero hasta el siglo IV, vamos a decir que, bueno, el artículo que yo escribo este jueves es sobre la filosofía y toca un poco el origen. ¿Tú sabes para qué? Para trazar el parteaguas que se produce en la filosofía occidental con todo lo que ocurrió antes de Sócrates, que fue maravilloso. Los grandes sofistas. Pero fue maravilloso. Pero mejor que todo, porque eso fue lo que dio el inicio de todo, pero además, del pensamiento. Todo lo que ellos hacían, esto es muy importante. Esto es muy importante. Todo lo que hicieron los pensadores presocráticos, como le llaman, era tratar de buscar una explicación racional del mundo. Para la mayoría de ellos no existía ni la inmortalidad, ni el automatismo, ni el alma, ni nada de eso. Ellos buscaban una explicación racional del mundo y empezaron a interpretar y a pensar el cosmos, el universo. Lo primero que se enfrentaba al hombre, que era a su alrededor. ¿De dónde viene esta inmensidad? ¿Por qué estamos aquí? La palabra más importante, vamos a ver si el director está en esto. La palabra más importante de la historia humana, del conocimiento, de la filosofía y de la ciencia es ¿por qué? Esos dos simples vocablos. La palabra instintiva del niño. Esa indagación. El niño a los 3 años como decir, ¿por qué, papi? ¿Y por qué, mami? ¿Y por qué? Esa construcción indagatoria, inquisitoria. ¿Por qué? Es lo más importante que le ha pasado al ser humano. Si no existiera el por qué, entonces estuviéramos en la planicie de la aceptación totalitaria de que las cosas son y están y ya. Al tú preguntar por qué, está preguntando el origen, la evolución, el desarrollo, la naturaleza, la ciencia, la epistemología, la razón. Entonces, ¿qué hicieron los presocráticos? Ya casi hacemos la pausa. Los presocráticos lo que hicieron es buscar una explicación racional del mundo. ¿Cómo trataron de buscarla? En el agua, en el fuego, en la tierra. Anaximandro, Anaxímenes, en el aire, Mileto, todos buscaban ahí. Llegó un señor llamado Platos o Platón y dijo, no, todo lo que existe se genera... Se inventó un personaje llamado Sócrates. Y dijo, todo lo que existe se genera a sí mismo de manera automática, el alma. Y ahí cambió el rumbo. Sí, pero hizo algo aristotélico sin ser aristotélico, porque Aristóteles fue discípulo de Platón y dijo, vamos a clasificar el alma. Hay diferentes tipos de alma. Sensible. Concupiscente y la otra. ¿Qué es lo importante de esto que estoy diciendo, lo concluyente? Que al él da un giro hacia el mito y encaramarse hacia el otro lado de la metafísica, abandona el pensamiento presocrático que intentaba a través de la razón explicar, interpretar, hacer hermeneusis y heurística, interpretación profunda. Y aprendizaje. Y le dice, no, pero si todo está resuelto con el alma y ella se cree a sí mismo. Y las ideas son inmutables y están allá arriba. Son inmutables. Y solo existe lo que Anaximandro dijo. Fíjate que de los presocráticos, Anaximandro y Anaxímenes. Sí. Anaximandro dijo... Fuego y agua. Ajá, ¿verdad? Fuego y aire. Pero llega porque un señor, el agua era Tales de Mileto. Llega un señor llamado Anaxágora y le agarran a Anaxágora lo que había hecho. ¿Qué dijo Anaxágora? No, espérense. Si algo existe y existe, es porque hay una causa primera, un motor inicial, un principio general y una causa de todas las demás causas. Y ahí comenzó. Y ahí entra el mito. Ahí comenzó a decir, habló de la causa que la agarra Aristóteles. Entonces ahí entra
ahí entra el causalismo y el logo como explicación de todo lo que existe. ¿Y por qué entonces ahora le vamos a explicar en el próximo capítulo el por qué los griegos entendían que había una causa? Y por eso nosotros tenemos el mito cristiano que lo vamos a explicar. ¿Cómo le llamó Anaxágora a esa causa de causa? Arjé, El arjé. el arjé o arché. El arjé. Bueno, ¿Y el qué arjé. significa arché? Causa primera, causa de la causa, principio, motor inicial, Dios. Y entonces yo le voy a explicar el dónde es que viene el problema con lo mismo que estaban pensando, porque lo único que pensaban era los griegos. Entonces, ¿sabe qué pasó? Los chinos estaban pensando. Pero ¿de dónde Platón? ¿De dónde Platón asume la causa de la causa? Adiós, Héctor, del demiurgo y de las cosmogonías orientales. No, Ah. orientales no. Eso venía egipcio. Eso era